Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Cámara de Diputados, como decimos, a la Casa del Pueblo, pero de manera muy especial, a nombre del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Alfredo Femat, que me ha pedido como secretaria de la comisión que les dé la recepción, y estamos aquí con compañeras diputadas no solamente muy distinguidas, sino también muy comprometidas con la causa de los migrantes. Yo quiero subrayar que la solicitud del presidente fue del presidente de la comisión que le diéramos la bienvenida a este colectivo, a esta red de organizaciones que se han distinguido por la defensa de los migrantes, y de manera especial a la doctora Eunice Rendón, que ha hecho la solicitud de estar aquí presentes para presentar un decálogo. Además, en un momento crucial, especialmente doloroso y delicado, porque aunque vivimos, conocemos la migración y las distintas migraciones y las formas en que se da en nuestro país, migración, migrantes y sus familias que llegan a nuestro país por diversas causas, migrantes que transitan por nuestro país, migrantes que se quedan, migrantes que salen de nuestro país y migración interna. Aunque conocemos el fenómeno, lo difícil, las graves y duras condiciones en las que viven los migrantes y sus familias, y también quienes son solicitantes de refugio. Hoy lo hacemos en el contexto de un hecho dramático, terrible, de la tragedia que ha sucedido en Ciudad Juárez, y por eso resulta tan urgente que junto al dolor, a la exigencia de que se investigue y de que no haya impunidad, también con lo que ustedes han venido trabajando, se presenten propuestas de cómo debía ser, a partir de ustedes que son las personas y las organizaciones expertas, cómo debía ser el tratamiento, cuál deberían ser los protocolos, qué iniciativas y qué marco legal debería acompañar la presencia de migrantes y sus familias y personas solicitantes de refugio en nuestro país, de tal manera que vayamos mucho más allá y que esto sea un punto de partida para ir más allá, y es la sociedad civil la que ha estado aportando, y por eso nuestra bienvenida para que ustedes, con esto que es resultado de una labor de mucho tiempo, con mucha experiencia a cuestas la que ustedes tienen, nos aporten planteamientos que también la Cámara pudiera hacer propios, y que por supuesto también se refleje en iniciativas hacia tanto el gobierno de la República como los gobiernos de los estados y los municipales, en síntesis al Estado mexicano, al Estado mexicano. Yo le doy la palabra a quienes están aquí, la doctora Eunice Rendón, en primer lugar, que presentará el decálogo. La doctora Eunice Rendón, como ustedes saben, es la coordinadora de Agenda Migrante, una gran iniciativa que además tiene capítulos estatales muy importantes. No es solo una organización nacional asentada en la Ciudad de México, sino que hace trabajo in situ, es decir, en los estados, en las fronteras, en el territorio. Está el señor Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de la Fundación Promigrante América Sin Muros, que también hacen reflexión, planteamientos, aportan información inmediata en tiempo real, muy importante para toma de decisiones. El licenciado Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y cuando hablamos de migrantes y personas solicitantes de refugio y sus familias, estamos hablando, y están ustedes hablando también, de niñas, niños, mujeres, las familias. Y por eso los convenios y tratados que ha firmado México y que ha emitido Naciones Unidas respecto a los derechos de la infancia y su interés superior, el hecho de que exista el compromiso y la tarea de respaldarlos,
resulta fundamental. Tienen la palabra, pero yo daría de todos modos, antes de la palabra, una información de cómo está el orden del día. Posteriormente, una intervención y posicionamiento del maestro del señor Giovanni Lepri, representante del ACNUR en México, que además es una representación fundamental porque el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, cuando además la migración en México ha empezado a cambiar su carácter con una gran cantidad de personas refugiadas, es fundamental, y una agencia de Naciones Unidas presente aquí es esencial. Estaría la intervención y posicionamiento del maestro Raúl Arturo Ramírez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que esta debe ser la prioridad a la hora de hablar de migración y de solicitantes de refugio. La intervención y posicionamiento de diputaciones de la Comisión de Relaciones Exteriores, de diputadas, diputados, así como de otras comisiones de la Cámara de Diputados. Aquí tenemos diputadas que se han distinguido por su compromiso con los derechos de las personas migrantes y sus familias. Y tendremos una sesión de preguntas y respuestas y después clausura y cierre. Tiene la palabra la doctora Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante. Muchas gracias, querida diputada Amalia, y muchas gracias a todos ustedes, a todos los medios que nos acompañan por darle difusión también a este decálogo, a estas 10 medidas urgentes para la migración segura, ordenada y humana en México, que creemos que es lo que justo es necesario. Agradecerles a todos los diputados y diputadas que están aquí, porque pues con su presencia muestran también el interés en que es un tema urgente hoy en México. A la Comisión también de Relaciones Exteriores por abrirnos las puertas para hoy estar presentando este decálogo. También anunciarles que vamos a estar el próximo miércoles en una reunión de trabajo con los 30 diputados de la Comisión de Migración, que también ya nos lo confirmó la diputada Rosa María, quien preside esa comisión, para pues poner en marcha parte de este decálogo. También nuestra diputada Elvia, que pues además de ser migrante forma parte de esa comisión y ha estado impulsando mucho estos temas. Y bueno, a todos los que están aquí, también agradecer mucho a la OIM que nos acompaña a través de Jesús, a Josep también por estar aquí, ¿no? Por parte del ACNUR, en fin, a todos, también a Juan Manuel, ¿no? Y a muchas de las organizaciones, a Bernardo. Son la verdad más de 350 organizaciones, personas, iniciativas, nos acompañan acá también de Michoacán, los compañeros de Alianza Migrante. Entonces, realmente sí son muchos, no podría yo mencionarlos a todos, pero sí estamos muy agradecidos porque este no es el trabajo de una persona o de dos, este es el trabajo ahora sí que el impulso de muchas personas, pero yo quisiera subrayar de los migrantes mismos, porque si no escuchamos directamente sus voces, poco vamos a poder hacer para cambiar la situación. Entonces, mucho de este decálogo tiene también pláticas con migrantes de forma directa de lo que les ha pasado y lo que resienten también en su paso por México. Pusimos a México como foco, aunque participaron organizaciones de Centroamérica, de México y de Estados Unidos, pero pues con toda la situación que está sucediendo ahora, pusimos a México, pero también Bernardo también nos va a ayudar en esa parte desde América Sin Muros a platicar de la parte regional de compromisos y de la parte bilateral, que también es fundamental. Está tejiendo redes de infancia hasta la Universidad de Columbia en Nueva York, está por supuesto la Coalición de Migrantes Mexicanos, Chicanos por la Causa, nosotros que también por aquí nos acompañan, los padres salesianos, el Proyecto Migrante, en fin, muchos que los podrán ver también ahí en redes, Fusidim, en fin, y nos acompañan también algunos de los miembros de nuestros capítulos, nuestra representante en el capítulo de Hidalgo, Liliana, nos acompaña también de la Federación de Hidalguenses en Estados Unidos, también su titular que está por acá, del capítulo de Ciudad Juárez, justamente Abraham, él es nuestro representante allá y vino hoy para estar con nosotros, él ha estado muy cercano a toda esta situación también de migrantes y pues muchos más. Y la idea de estas 10 medidas urgentes es considerar la situación actual que tiene el país. Como sabemos, México ha sido siempre un país con todas las caras de la migración. Es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito, es un país de desplazamiento interno, que también ahí está pendiente la ley de desplazamiento interno que se quedó atorada en el Senado, que también se debería impulsar. En fin, es un país con todas estas caras, pero que también ha tenido algunos cambios. Desde la llegada de Trump al poder hasta la fecha,
el refugio en México se ha incrementado enormemente. Muchos de los que antes transitaban por nuestro país ahora se quedan. Si nosotros vemos, y aquí lo ponemos en el decálogo, las cifras, en 2015 había 3.500 solicitudes de refugio. Cerramos el año pasado con 120,000, ¿no? El año antepasado con 130,000, con más de 100,000 también en los años anteriores. Entonces, al final, eso también cuenta para lo que está sucediendo. También algo muy importante en la situación migratoria es que hay que ver los diferentes perfiles de la población migrante. No es una población homóloga, es diferente, aquí lo mencionaba ya la diputada y seguramente Juan nos va a ayudar a aterrizar eso. La niñez migrante es distinto y hay que darle su lugar, la mujer migrante. Entonces, al final hay que entender las características de los diferentes migrantes, por supuesto también entender todas las figuras. Ayer también se discutió el tema de la ley del retorno, que es otro gran reto para el país, más con todos los deportados que estamos teniendo. Ya vimos que hubo un incremento, ¿no? 43,000 mexicanos deportados en los últimos meses. Entonces, bueno, al final solamente poner sobre la mesa eso. Y el decálogo lo que busca son medidas que sean fáciles, factibles, no fáciles, pero sí factibles, de hacer por el gobierno mexicano, por los legisladores, por la sociedad civil, porque aquí hay un compromiso conjunto de todos. Si todos no ponemos un granito de arena, esto no va a cambiar. Y urge abordar las dinámicas migratorias desde una perspectiva que sea de derechos humanos, que sea intercultural, que sea empática, que nos pongamos en los zapatos del otro y que también pues tenga una integración social detrás. Por eso nosotros proponemos, voy a decirlo de manera muy rápida, el decálogo y luego mis compañeros ahondarán en algunos puntos, es primero reformar la ley de migración para evitar detenciones por más de 36 horas de las personas en movilidad. Eso es algo que ya también lo había propuesto la diputada y no le habían hecho caso y qué bueno que ahora sí ya se toma en cuenta después de lo sucedido, porque además es anticonstitucional, como la Suprema Corte de Justicia de este país señaló hace algunas semanas antes del incidente. El artículo 21 justo menciona que no puede haber detenciones por más de estas horas. Entonces, bueno, ya está ahí en camino, ojalá que esa ley, ese decreto pase de modificación. Y también algo muy importante aquí, poner en marcha y tomar en cuenta experiencias de organizaciones internacionales y de otros países de alternativas a la detención migrante. Qué mejor si puede no detenerse a las personas porque migrar no es un delito. Luego, segundo punto, transformación, equipamiento y mejora de las 56 estaciones migratorias, tanto las provisionales como las permanentes, y ahí estamos hablando de todo, o sea, la infraestructura, porque también hay que reconocer, sí había habido una mejora en la infraestructura de estos lugares, sí le había metido el gobierno en eso, pero no basta con la parte física, también la parte humana, creo que es más importante también la parte humana, los recursos humanos que van a estar atendiendo estas estaciones, tienen que estar capacitados en proximidad, en trabajo con poblaciones vulneradas, en perspectiva de género y de niñez, en realmente poder trabajar estos temas, seguir los protocolos, sabérselos. Parte de lo que pasó es un descuido de no seguir un protocolo, que alguien se llevó las llaves y así murieron en un incendio 40 personas, me parece increíble, un descuido inaceptable. Que haya habido una empresa de seguridad privada, pues también creo que en un tema tan delicado no deberíamos meter empresas de seguridad privada, y si las metemos tienen que tener una formación, una certificación, pero qué mejor, y uno de los puntos es que sea la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se encargue, porque tienen un área de protección federal justo para cuidar los edificios importantes de gobierno. No se dan abasto, lo entiendo, pero quizá hay que priorizar en algunos temas como este que son tan delicados y que tengan esa formación. Por supuesto, fortalecer todos los procesos de capacitación, incluso en lo que pasó en Ciudad Juárez, me están comentando hace un momento, pues que uno de los detenidos es el encargado beta. ¿Qué hacían los beta ahí? Si su labor es totalmente de protección. Entonces, hay que cuidar que se sigan los lineamientos y se cumpla con la ley. En muchos de sus articulados, la ley de migración hoy es una buena ley, es una ley que protege al migrante, solo que no se cumple en muchos de los casos. Entonces, poner en marcha también programas especiales de Contraloría Interna, es decir, hay que verificar estas 56 estaciones de forma aleatoria para ver que todo esté pues ahora sí que funcionando de manera correcta, y por supuesto impulsar incluso la participación de organizaciones de la sociedad civil en estos lugares. El tercer punto son campañas para la no discriminación, y eso tiene que ser gobiernos locales, ciudadanía, sector privado, todos tenemos que estar conscientes, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos grandes concentraciones de personas en movilidad, de pronto se empiezan a generar también
estas dinámicas, creemos nosotros, negativas. Pues también un poco lo que pasó en Juárez fue eso, había habido un mensaje negativo en contra de los migrantes semanas anteriores. Entonces, bueno, es importante no dejar de lado esas campañas y esa concientización de también todos los beneficios que la migración trae, porque poco se habla de eso. El punto 4 son brigadas móviles de atención integral, sobre todo en los puntos de mayor concentración migrante. Hay que tener un sistema de referencia y contrarreferencia para poder colaborar con los migrantes, asesoría jurídica, migratoria, hasta el contacto familiar. A veces llegan y no han contactado a sus familias, redes de apoyo es muy importante. Incluso con todos los programas nuevos que van saliendo, el CBP One y estas políticas, hay que informar bien cómo pueden realmente acceder a ellas. Eso es parte de lo que pone en mucha inestabilidad la salud mental de los y las migrantes. Una plataforma, por ejemplo, de atención electrónica y telefónica que pueda realmente por región guiar a los migrantes, saber qué hay ahí, quién los puede apoyar. Puntos de acceso gratuito, por ejemplo, de internet en esos puntos fronterizos para que puedan comunicarse con sus familias. Un sistema de información que permita también identificar a través pues de este mismo sistema las necesidades principales de los migrantes. Luego, priorizar y fortalecer la atención de la niñez, y ahí no me voy a detener porque eso Juan seguramente lo va a poder explicar mejor que yo. También un modelo colaborativo de gestión, este es muy importante, un modelo colaborativo de gestión migratoria que sea inteligente, que sea productivo y que sea humano. Todo esto tiene que estar considerado, y ahí hay otra vez modelos importantes. Aquí está Josep de la ACNUR, que no me dejará mentir. La ACNUR tiene un programa Hoy con México, en donde a cerca de 25, ahí me quedé yo en ese dato, a lo mejor tú los traes más actualizados, pero cerca de 25,000 refugiados se les apoyó para que pudieran tener una conexión laboral, una cuenta de banco, porque los bancos también hay que sensibilizarlos, no les quieren abrir las cuentas a los migrantes, y tener sus papeles del SAT, y con eso han pagado pues 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio en Impuestos. Entonces, de ese tamaño puede ser los modelos que sean productivos y colaborativos. Por supuesto, hacer todos los cambios estructurales sin quitar, o sea, yo creo que no hay que reinventar el hilo negro, es decir, no es desaparecer una institución y generar otra cosa, es con lo que hay, cómo podemos modificar estructuralmente y qué cambios hay que hacer para la mejora administrativa y de gestión del Instituto Nacional de Migración, sobre todo las áreas de protección, asistencia, control y verificación migratoria, todas ellas con una perspectiva humana. Eso es muy importante, y aquí vienen los detalles, ¿no? También crear, y esta es una propuesta que sacamos a partir de buenas prácticas en Costa Rica y en Canadá, un tribunal administrativo migratorio. Esta es una segunda instancia que cuando no se cumple, por ejemplo, alguien pide el refugio y no se le da, pero no está bien justificado, aquí puede apelar. También a esta misma instancia, alguna otra irregularidad que ocurra con los migrantes puede dar seguimiento. Entonces creemos que eso también puede ayudar, y aprovechar en general la experiencia que hay buena en la materia de organismos internacionales, y siempre considerando perspectiva de género e infancia, las cuales tienen que tener pues una atención también prioritaria. Luego el 7, mejorar y fortalecer la política de refugio en México, y eso también se lo voy a dejar a ACNUR, que seguramente lo podrá explicar mejor que yo, pero también que colaboren las instituciones, que trabajen de la mano, que hay, por aquí anda también la doctora Gloria, ahí está, ella viene del Colegio de Sonora y es experta en niñez migrante también, y parte de lo que nos decía Gloria es pues cómo la Comar no tiene oficinas en la frontera norte. Entonces se trata de que tenga oficinas hasta de la mano con el Instituto Nacional de Migración, porque hay procesos conjuntos que luego se van atorando porque los tiempos son distintos. Luego, el 8 es implementar medidas para hacer frente a la trata y al tráfico ilícito de migrantes. Esto es urgente. También ahí Bernardo seguro lo comentará, la colaboración regional para compartir información, inteligencia, que verdaderamente tengamos estrategias para detener a estas personas. Muchas veces es un delito difícil, porque como el migrante no denuncia, la autoridad dice, ¿qué delito sigo si no hay un delito que se denunció, ¿no? Entonces, aquí por eso ponemos también el fortalecimiento y el derivar casos a la unidad de tráfico de personas, especies y delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, que la verdad esa unidad es la única que ha hecho poco, pero ha hecho algo. Ya cerca de 8 o 9 grupos han sido detenidos, pero no por tráfico de personas, lo hace por delincuencia organizada, porque justamente no hay ese denunciante. Entonces creemos que se deben fortalecer esos mecanismos y la cooperación en ese sentido. Luego la 9, muy importante, esto fue algo que en las entrevistas que hemos hecho con migrantes en el trabajo cercano a los migrantes ha salido siempre, la corrupción. La corrupción es un flagelo que duele mucho en el tema migratorio. Nos decían, y lo voy a resumir en las palabras
palabras de los migrantes, entre buenos y malos llegamos sin un peso, sin un dólar, sin un nada. Es decir, entre que nos encontramos a criminales, ¿no?, de los grupos, de los cárteles, etcétera, que nos van cobrando derecho de paso, pero también las autoridades, entonces ya entre unos y otros ya llegamos sin nada y creemos que eso es algo que duele mucho a la institución. Entonces hay que hacer mecanismos ad hoc para investigar, procesar y sancionar administrativamente a quien esté haciendo estos ilícitos para que vean que esto cambió y tienen que ser pues operativos especiales. Y finalmente, el 10º es replantear los acuerdos relacionados con la migración en el marco de la relación bilateral y eso seguramente el doctor Bernardo lo explicará también con mayor profundidad, pero pues eso es necesario, pues no es posible que hoy deporten a personas de 8 países al nuestro, es decir, hay que hacer una gestión distinta, más inteligente y pues acuerdos que también nos permitan, si vamos a hacer eso, con qué dinero lo vamos a hacer y cómo va a haber una corresponsabilidad. Entonces, yo con esto pues empiezo, ¿no?, esta primera presentación del decálogo y pues dejo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Llegó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que con anticipación había comentado que tenía un compromiso ineludible también como parte de las responsabilidades de la comisión, el diputado Alfredo Femat, y me ha pedido que continúe como secretaria dando la palabra y me parece excelente. Y tiene ahora la palabra el señor Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de la Fundación Promigrante América Sin Muros. Muchas gracias, diputados y diputadas, señor presidente de la comisión, compañeros de organizaciones migrantes de todo el país. Como mexicano, pues realmente, y ya con la experiencia acumulada de 4 consulados como diplomático de carrera, ya en retiro, me tocó Tucson. Como ustedes saben, la circunscripción consular es donde había el mayor número de muertes al intento de cruzar. Me tocó Chicago, San Francisco y Atlanta. Fueron los 4 consulados. Creo yo que en el marco general, el maestro Juan Martín Pérez García va a profundizar en el tema de niñez. Lo que yo quisiera, digamos, señalar es este marco bilateral que se mantiene y se contempla en la recomendación número 10, que es replantear acuerdos relacionados con la migración en el marco de la relación bilateral con Estados Unidos. Creo yo que si no se cambia este marco, cualquier actividad que se realice va a tener muchas limitaciones. Así que nuestro llamado es para la comisión y en general para la Cámara de Diputados y para otros legisladores interesados en el tema migrante, de que tiene que reconsiderarse los acuerdos por medio de los cuales México acepta las deportaciones vía título 42 de personas de 8 países, dijiste. Sí, con México, ¿no? Con México, política que entre otras cosas afecta de manera significativa a aquellos que tienen un eventual caso de asilo o de refugio en Estados Unidos, al impedir que se haga un correcto análisis del mérito y condiciones de las personas. En América Sin Muros, pero también en el Instituto Binacional de Desarrollo Humano de Chicago, acabo de estar 3 semanas allá, se han estado procesando más de 500 casos de asilo, fundamentalmente de personas de Venezuela, de Nicaragua, de Haití y de Cuba, que es el acuerdo que se firmó con el presidente Biden para recibir 30,000 personas que van a ser, se dice, removidas de Estados Unidos cada mes. Esto significa, pues, mínimamente en un año, cerca de 400,000 personas que también no se contempla claramente, por lo menos públicamente, no hay una transparencia para que el acuerdo bicentenario o cualquier otro tipo de acuerdo sepamos qué recursos existen en México para atender a estas personas que serán removidas en el curso de este año. Ya estamos en el mes de abril
y no tenemos certeza de cuáles son los recursos con los que se cuentan. Así que tiene que haber una reconsideración y cambio en las condiciones de estos acuerdos. Es decir, debemos exigir recursos bilaterales del Acuerdo Bicentenario para organizaciones de la sociedad civil, religiosas y gobiernos locales en la franja fronteriza e impulsar vías legales de la migración con compromisos claros para ambos países. Aquí yo quiero reconocer la tarea, por ejemplo, de la red de albergues jesuitas, que son más de un centenar, escalabrinianos, organizaciones de la sociedad civil, como Espacio Migrante en Tijuana, para dar un ejemplo, el caso de la Fundación de Mujeres Migrantes de Chiapas en Tapachula, que es aliada de América Sin Muros, que realmente no han contado con muchos recursos y la posibilidad de apoyar a las poblaciones en movilidad. No ha habido realmente una empatía, y lo que pasó con el Indesol, que era el que canalizaba recursos, me tocó ser dictaminador también ahí, ya no hay, ya desapareció, ya es parte de una dirección general, probablemente una dirección de área dentro de una dirección general en la Secretaría de Bienestar. Así que creo yo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hemos trabajado también desde la época del licenciado Corzo y anteriormente con el licenciado Fara, hace mucho tiempo, en este tiempo yo como cónsul en Chicago, creo yo que tiene también una importante labor para que en base a sus investigaciones de campo y todo lo que realiza, yo creo que puede ser un apoyo importante de información para la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Asuntos Migratorios. Yo creo que también en el Senado, que es el que finalmente firma los tratados, la Cámara de Diputados puede ser de gran apoyo para que haya una concientización de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Migración en el Senado, y que escuchen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También reconocer el trabajo de ACNUR, que ha sido fundamental en el trabajo de COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque los recursos se han mantenido totalmente estancados, creo que 44 millones, cuando ha habido una quintuplicación de personas que solicitan asilo o refugio en México. Creo que en esta parte bilateral es muy importante también no olvidar el tema de la seguridad humana. En algunos de los acuerdos se enfatiza mucho en el concepto de seguridad nacional. Quizás con la experiencia de ACNUR a nivel internacional y la filosofía de Naciones Unidas, debemos darle prioridad a la seguridad humana sobre el tema de seguridad nacional. Creo que algunas personas enfatizan demasiado en el tema de seguridad nacional, sacrificando la vida y los derechos de personas en movilidad. Así que yo dejaría aquí mi intervención para dejar que el resto del programa va a haber preguntas. Nosotros hemos venido apoyando Agenda Migrante desde hace muchos años, cuando Eunice antes era directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y en otras tareas que ha tenido en prevención de delincuencia y rehabilitación de personas que salen de cárceles. Creo yo que el trabajo que realiza es muy importante para que después de esta grave tragedia, que no es el momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra por Redim, por la Red por los Derechos de la Infancia en México, su director ejecutivo, licenciado Juan Martín Pérez García. Muchísimas gracias. Tengo que hacer una precisión, diputada Amalia. Fui director y fundador de Redim, sigo colaborando con mis colegas, pero soy coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, una articulación de coaliciones como Redim
en 20 países de la región y que somos parte de esto. Lamento ahí el tema del programa, pero bueno, solamente para entrar en el tema. Muchas y muchos de ustedes nos han escuchado por mucho tiempo en medios, en reuniones, hemos sido parte de las reformas legislativas en esta Cámara, la reforma constitucional en 2011, recordarán además la importante de junio de 2011, en octubre de 2011 se modifica el artículo 4 constitucional para colocar el interés superior de la niñez. Después, posteriormente, tuvimos en 2014 la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, que tiene un parteaguas súper importante, que es la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el mecanismo de coordinación en este tema. Y posteriormente, las modificaciones que logramos a la Ley de Migración, donde, como explicaba Eunice hace un ratito, se logró un marco normativo bastante avanzado en términos de derechos humanos. Esto es central porque nuestro país sí ha avanzado en la institucionalidad y en los marcos normativos en una visión, como lo explicaba hace un momento el doctor Bernardo, con enfoque de derechos humanos y obviamente necesitamos que esto se traduzca en la realidad. Les diré 3 obviedades que ustedes conocen. La migración es un derecho humano, no va a frenarse por más intentos que hagamos y demás, esto continuará. Porque las personas que están migrando, y entre ellos niños y niñas y sus familias, vienen de condiciones aún más graves. O sea, las personas en el público a veces dicen, bueno, pero es que qué padres o madres irresponsables que exponen a sus hijos, y lo que tenemos que decirles es que de donde vienen es peor. Tienen que asumir el riesgo para poder sobrevivir o tener mejores condiciones. Un segundo elemento es que claramente las personas que están migrando, y en este caso pondré énfasis específico en niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de su proyecto de vida, su proyecto de futuro, que se juega, no es solamente un tema de un papelito o de un trayecto peligroso, es su vida y están dejando detrás muchísimas cosas de contexto familiar, comunitario, identidad legal. Y tenemos en ese sentido que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva 21 y establece que México, como todos los países de la región, tienen la obligación de hacer una protección internacional reforzada a niños y niñas. Y por eso menciono otra vez el artículo 4 constitucional, el interés superior de la niñez. Y una tercera obviedad que tenemos que recordar es que cuando es un tema de migración es transnacional. No se puede imaginar que México lo va a resolver solo un municipio o un estado. Esto requiere el concurso de los países de origen, de los Estados Unidos, donde se están dirigiendo fundamentalmente, y por supuesto de México. Si no entendemos y trabajamos en esta lógica transnacional, cualquier acción que hagamos va a ser insuficiente o con un alto riesgo violatoria a los derechos humanos. Lo que hemos construido en este decálogo, con la participación de organizaciones que ustedes verán en el documento, de Venezuela, Guatemala, la zona andina, por supuesto, Centroamérica con mucha fuerza, es que tenemos que reconocer que lo que ya tenemos en el país tiene que ser reforzado. Específicamente estamos hablando del sistema DIF, que como saben ustedes está sobrecargado históricamente y está en grave incumplimiento. En este periodo, en los últimos 4 años, ha tenido recortes presupuestales de más del 30%. Entonces, las funciones de las Procuradurías de Protección de Niñez, que les corresponde hacer la determinación del interés superior de la niñez, están todo el tiempo en sobrecarga y en incumplimiento. Y esto ya también lo reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los diagnósticos que ha venido realizando sobre el tema. Y hay, por supuesto, recomendaciones. Un elemento central, regresando a lo transnacional, es que hace tiempo las organizaciones de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Relatoría de Derechos de la Niñez y el Instituto Interamericano del Niño, la OEA, hemos estado trabajando en la construcción de un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada. Este mecanismo transnacional lo que se plantea, como lo expliqué, es que los países de origen asuman su responsabilidad, México y los Estados Unidos, y que, como lo explicó también el doctor Bernardo, en la agenda de niños, niñas y adolescentes y sus familias, no sea el Ejército, la Guardia Nacional, ni la Policía Migratoria o la Migración, sino las autoridades de infancia, porque el marco legal establece que se determina el interés superior de la niñez y eso incluye la participación de niños, niñas y adolescentes sobre su futuro y sobre su vida.
Este mecanismo transnacional amerita acuerdos entre los países, también por supuesto una parte legislativa, pero sobre todo el concurso de voluntades políticas para que los recursos de los distintos países puedan tener sentido. Ahora mismo no sabemos qué sucede con la ruta migrante de niños y niñas que vienen, ya no hablemos solo de Centroamérica, o sea, los niños y niñas haitianos que vienen desde Brasil, Chile, y han recorrido todo esto, no sabemos quiénes son, cuántos son, y cada país y cada pedacito hace su conteo, su registro, y desde que se cambian el nombre hasta que no sabemos quiénes son, y cuando llegan a Estados Unidos perdemos rastro. Este mecanismo transnacional nos permitiría desde elementos tan básicos como la información hasta que las autoridades de infancia puedan tener planes de restitución de derechos individualizados. Y por supuesto, no solamente salvarles la vida físicamente, sino su proyecto de futuro. Termino con un elemento central y que anticipo de riesgo, que ya varios de ustedes ubican. El Sistema Nacional de Protección Integral, SIPINA, es el mecanismo de coordinación de la política pública de infancia. Recuerdo aquí con la doctora Amalia haberlo trabajado en otro periodo legislativo que tuvo cuando estuvimos dando aquí las batallas en la Cámara de Diputados. Está en riesgo porque se está confundiendo que es una institución, y no es una institución, es un mecanismo de coordinación que está en gobernación, como un ente de gobernabilidad, que además recordarán está inmigración y otros apartados, y hay la intención de llevarlo al DIF. Y cierro con esto, si tenemos un DIF en crisis, sobrecargado, en incumplimiento, con recortes presupuestales, y además lo llevamos un tema que es de coordinación, que va a permitir, porque por mandato legal el SIPINA tiene el mandato en términos de jerarquía para poder convocar gobernadores, gobernadoras y demás, el DIF no lo tiene. Y si hacemos ese error, no solamente esta agenda migrante, cualquier otra que se les ocurra va a entrar en crisis y eso se traducirá en incumplimientos, recomendaciones, pero sobre todo en afectaciones a los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes. Cada uno de los niños y niñas que pasa por acá tiene un proyecto de futuro, tiene un rostro, tiene un nombre, y que el Estado mexicano no puede voltear la mirada, no puede ser omisa a eso, porque además de la responsabilidad ética y legal, estamos afectando el futuro de esos niños y niñas que esperarían de México protección y que ahora mismo están siendo criminalizados. Y aunque dije que cerraba solamente la mención, está acá, el crimen organizado está de fiesta porque le estamos entregando a miles de niños y niñas, especialmente niñas y adolescentes, para el crimen de trata. Y esa es nuestra responsabilidad como Estado. No podemos voltear la mirada y el decálogo, que es integral y recupera la experiencia, está colocando énfasis en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la intervención en representación de ACNUR. Estaba Giovanni Lepri, está Joseph. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a este evento y saludo aparte a Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, que no pudo asistir por otro compromiso y tengo el honor y la responsabilidad de representar. Gracias, diputada Amalia García, por todo el apoyo al trabajo de ACNUR y a los refugiados en México en todos estos años y a la Comisión también de Asuntos Migratorios. Bueno, el ACNUR, saben, es la Agencia de Naciones Unidas especializada para refugiados. El ACNUR, nuestro mandato fundacional, es apoyar a los estados en la protección de las personas refugiadas, que es una responsabilidad estatal, y nuestro rol obviamente es de apoyo, y apoyo a los estados en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas. También trabajamos con desplazados internos y otros, pero el mandato fundacional es la protección de las personas refugiadas. Yo en este evento quiero hablar de 4 puntos muy concretos. Primero, la importancia del diálogo con sociedad civil. Segundo, el contexto de movilidad humana en México. Tercero, la situación de asilo en México y la situación de la Comar. Y cuarto, el uso de la detención en contextos de movilidad humana. Primero, celebro especialmente este evento y este diálogo con sociedad civil. Creo que el contexto de movilidad humana que afecta hoy día a México y a toda la región, decía unirse con personas en tránsito, personas que llegan, personas que salen de México, personas que se desplazan internamente de México, es un contexto extremadamente complejo y que exige un diálogo abierto entre
gobierno, legislativo, sociedad civil, academia, y también desde Naciones Unidas queremos y podemos aportar. Creo que más la sociedad civil, y hay varios diálogos en marcha, este decálogo que hoy estamos analizando, que viene de la sociedad civil y que con gusto estamos revisando, los diálogos que también tienen con el Grupo de Trabajo de Política Migratoria y con otros grupos de sociedad civil que están trabajando en la región. Quería hacer una mención especial, y lo hacía antes también el doctor Bernardo, a los albergues de sociedad civil. Los albergues hoy día en Ciudad de México, en el norte, están a más del 100% de su capacidad. No ahora, sino desde octubre del año pasado. Llevan 6-7 meses trabajando al doble de lo que pueden y soportando una presión altísima. Yo creo que es urgente y prioritario escuchar a la sociedad civil, escuchar a los albergues y ver también cómo se puede apoyar este esfuerzo titánico y sobrehumano que están haciendo los albergues de sociedad civil en México. No mencionaré nombres porque seguro me dejaría alguno, pero a todos en general mi reconocimiento al trabajo que están haciendo. En cuanto al contexto de movilidad humana, definíamos antes personas que llegan, personas que transitan, personas que salen de México. Es lo que definimos en Naciones Unidas un flujo mixto. Hay personas migrantes y hay personas refugiadas. Es lo importante porque en Naciones Unidas hablamos siempre de movilidad humana desde la creación de Nueva York de Naciones Unidas, de la cual México también es parte, para, si bien las respuestas son para toda la población, obviamente, pero es muy importante entender y tener siempre en cuenta los estatutos jurídicos diferentes de las personas refugiadas y las personas migrantes. Creo que es muy importante también al momento de hacer todo el análisis entender las particularidades del refugiado y del migrante al momento de diseñar las soluciones. Y ahí me voy a lo que nos compete a la ACNUR sobre población refugiada. Está por aquí la OIM que trabajan sobre población migrante. El caso de ACNUR es población refugiada. En el caso de México, en 2013, 14, 15, pedían ser reconocidas como refugiadas en México poco más de 2.000 personas al año, poco más. En 2018 fueron ya algo más de 30.000. En 2019, 70.000. En 2020 bajó por el efecto de la pandemia a algo más de 40.000. 2021, 130.000 y el año pasado fueron 120.000, aproximadamente, de números redondos. Y este año estamos en una media de 12.000 personas mensuales. Comar tiene el presupuesto que tenía en 2019 hoy día. Y realmente con el presupuesto que tiene Comar hoy día es muy difícil por responder este aumento tan fuerte de personas que piden ser refugiadas, que piden protección en México. Desde ACNUR estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos para apoyar a la Comar en términos financieros y en términos técnicos, pero sin duda se requiere de un mayor esfuerzo presupuestal para brindar a Comar de las herramientas para responder a este incremento de necesidad. No solamente oficinas en muchos lugares del país donde no están presentes, sino también más recursos humanos para poder responder a este incremento. No solamente un tema de presupuesto, también es un tema de procedimientos y es necesario seguir simplificando todavía más los procedimientos para poder dar respuesta a estos altos números. Un tema adicional, porque no es menor, las nacionalidades que están llegando a México, Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Cuba, Venezuela, pero también extracontinentales, personas de otros continentes que hablan otros idiomas. En el caso de personas haitianas es el creol. Cuando hablamos de países de África o Asia son otros idiomas y eso también la Comar requiere de mucho más esfuerzo para entender la situación en el país de origen, para ver si la persona requiere una protección, pero también de intérpretes, por ejemplo. Y luego la necesidad presupuestal que implica esos altos flujos es urgente y necesita una respuesta rápido para que Comar pueda tener las herramientas para responder. Además de más presupuesto para la Comar, de procedimientos más simplificados y más eficientes, también es muy importante brindar alternativas de estancia regular o alternativas migratorias. Decía antes que hablamos de un flujo mixto, donde hay personas migrantes y personas refugiadas. Para las personas migrantes también es urgente, necesario tener otros mecanismos para también aliviar toda la presión a la Comar. No todas las personas que piden ser conocidas como refugiadas en Comar son refugiadas y muchas, su caso no va a ser aceptado, pero es muy importante tener otras alternativas para las personas que no requieren protección como refugiadas para también aliviar la situación de la Comar.
El cuarto punto que quería tocar muy brevemente es el tema de la detención en contextos de movilidad humana. Obviamente, desde ACNUR y desde Naciones Unidas hemos reiterado que la detención debe ser de uso excepcional y con criterios de necesariedad, de proporcionalidad y que debe ser siempre el último resorte y limitado en el tiempo. Y su uso debe ser excepcional, tanto para agentes de asilo y refugiados como para personas en situación de movilidad humana, personas migrantes. Y, lamentablemente, la detención se ha convertido en muchas ocasiones en la respuesta general, cuando debe ser excepcional, justificada y proporcional. Y luego también un llamado a revisar las políticas de detención de acuerdo a los estándares internacionales. Y un quinto punto que no tenía previsto, pero Eunice lo ha comentado. México sí puede brindar respuesta a muchas personas de movilidad humana, refugiadas y migrantes. Primero, cuando decimos 100.000 personas pidieron refugio en México, nos parece un número muy alto, ¿cierto? Además, si comparamos que en 2014 fueron 2.000. Pero México tiene 120 millones de habitantes, ¿sí? Y se estima que durante el año pasado más de 2 millones de personas intentaron cruzar a Estados Unidos, 2 millones. Si sacamos solamente a las personas no mexicanas, serían mensualmente más de 100.000 personas. Y luego el número de personas que transita y que intenta llegar a Estados Unidos es mucho más alto del que intenta pedir asilo en México, sino es que todos quieren quedarse en México, muchos van a seguir hacia Estados Unidos. De la gente que quiere quedarse en México, sin duda, comar alternativas migratorias, pero también soluciones de inclusión laboral. Nosotros tenemos un programa en conjunto con el Gobierno de México que hemos reubicado y facilitado la integración laboral de más de 32.000 personas refugiadas. Y en toda la zona del Corredor Industrial de México hay una altísima demanda de mano de obra, donde las empresas privadas están colaborando y dando empleo a muchas personas refugiadas, porque hay obviamente una falta de mano de obra y han encontrado refugiados personas trabajadoras, que quieren estabilidad, que quieren seguridad, y México puede brindar para muchas personas seguridad también y protección. Y luego también, en un momento que hay mucha percepción alarmista respecto al tema migratorio, el tema migratorio, el tema de la humana, también es un tema de oportunidades, de protección de las personas, pero también oportunidades para los países, y el refugiado no es una carga, sino también es alguien que va a aportar al desarrollo del país. Muchas gracias. Ahora le corresponde la palabra, intervención y posicionamiento al maestro Raúl Arturo Ramírez, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenos días, diputada Amalia García, diputado Alfredo Femat, mi amiga Eunice Rendón, amigos y amigas todas y todos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside la señora presidenta Rosario Piedra Ibarra, el tema migratorio ha sido fundamental. Nosotros, desde la Quinta Visitaduría General, entendemos que la problemática no es nada fácil, pero además, aunque nuestros hermanos migrantes logren su sueño americano, no hay un final feliz. Detrás de ellos hay una estela de dificultades, de tristeza. Solo en lo que va de la gestión de la maestra Rosario Piedra Ibarra, se han emitido, solamente en el tema migratorio, 44 recomendaciones, 244 medidas cautelares. Es un número histórico para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hasta finales de 2022 se presentaron solamente 444.439 eventos migratorios, es decir, un crecimiento del 142.9%. En este año
2.444 quejas formales, pero hay más, porque en ocasiones no se denuncian. Hay hacinamiento, hay malas condiciones, hay atenciones inadecuadas para nuestras niñas, niños y adolescentes. Por ello, la señora Presidenta instruyó en su momento, más allá de estas 44 recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la Quinta Visitaduría, también se emitieron 3 informes muy específicos, muy especializados, en donde se visibiliza el secuestro de personas migrantes, las caravanas migrantes y sobre todo las deficiencias y la falta de capacidad en los sistemas nacionales DIF en los estados de nuestra república. El reto no es nada fácil. Por ello, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se celebra y se aplaude estos ejercicios que son y serán herramientas indispensables para que todos juntos hagamos frente a esta situación de nuestros hermanos migrantes. Por esto este decálogo es ya una herramienta importante, pero quiero resaltar el gran trabajo que desde la sociedad civil se realiza, pero también el gran trabajo que desde ACNUR se realiza, desde OIM, desde las comisiones estatales de derechos humanos. Esto es un trabajo que nos compete a todas y a todos. De verdad, solo y solas no podemos hacer este trabajo. La Cámara de Diputados es y será siempre, y específicamente la comisión, será un pilar fundamental para poder seguir avanzando en esta situación tan compleja. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no se siente solo. Por ello, para nosotros es muy importante no solamente hacer nuestros estos decálogos, sino también poder seguir contribuyendo, no solamente con acciones de defensa, sino también con acciones de visibilización a través de datos duros. Por ello agradezco la invitación, estaremos muy atentos de los comentarios, de las propuestas, de las acciones y desde luego reiterar el gran compromiso que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se tiene en la defensa, no solamente de nuestros hermanos migrantes, que es lo que le toca a la Quinta Visitaduría, sino también el tema de trata de personas, que es un tema que también nosotros estamos trabajando muy fuerte, que es un tema en donde duele y cala hondo también día con día. Es cuanto, señora diputada, señor diputado, muchas gracias por esta maravillosa convocatoria. Gracias. Muchas gracias. En el orden del día está abierta la posibilidad, por supuesto muy importante, de personas asistentes y también antes de eso, posicionamientos, opiniones, comentarios de diputadas y diputados que están aquí presentes. Si alguien desea hacer uso de la palabra. Diputado Manuel Alejandro Robles. Pues bienvenidos, la verdad es que no sé quién generó el espacio, pero lo felicito. Saludo, es muy necesario. Desafortunado que tengan que pasar a veces tragedias para sacudirnos y concitar a todos los interesados. La verdad es que veo los 10 puntos, tenemos grandes coincidencias. Nosotros hemos estado desde que inició la legislatura como diputados migrantes, promoviendo iniciativas que van en el sentido del decálogo. Hemos dicho que niñas, niños, adolescentes, por el solo hecho de pisar el territorio, deben gozar de la entera protección del Estado mexicano. Desafortunadamente, pues no han alcanzado los acuerdos o no ha habido la voluntad política
no quisiera definir ahorita quién, desentrañar quién, pero lo cierto es que no se ha avanzado la legislatura, ya se fueron las 2/3 partes, y yo saludo que más vale tarde que nunca, que realmente nos propongamos hacer de México una patria santuario de la migración, que contrastemos lo que es actualmente Estados Unidos, donde la xenofobia y el racismo se traducen en el derecho discriminatorio o el derecho migratorio, como lo quieran llamar, pero que nosotros no que no reproduzcamos eso, porque desafortunadamente esa es la herencia. Nos alcanzó aquí en días recientes para aprobar una reforma para que no supere la detención las 36 horas. Fue un acuerdo que acompañé, aunque con mi protesta, porque no debe haber nadie privado de su libertad por migrar, porque migrar no es un delito y eso nos debe quedar muy claro. No deben existir estaciones migratorias. Si no entendimos lo que sucede, más bien el que existan en la ley es señal de que no hemos aprendido la lección. Y puede pasar un Garduño y venir otro y le va a pasar exactamente lo mismo, porque es un tema estructural, es un tema de fondo. No tiene por qué haber gente privada de su libertad por el hecho de migrar. Podemos tener albergues y que tengan ellos la opción de estar allí, pero nunca la obligación de estar encerrados. Eso es algo que yo voy a seguir promoviendo aquí. Lo que les he dicho no es una idea, son iniciativas que están presentadas, que aprovecho que está está el secretario técnico de Migración, para que tomen más con ahínco esta propuesta, porque ustedes que están claros de cuánta niñez en contexto de movilidad atraviesa por nuestro país y que tenemos claro que no es el fentanilo, el negocio de la delincuencia organizada, son las personas, es el tráfico. Entonces, pues yo sí saludo que vengan y ojalá sensibilicen a muchos de nuestros compañeros que no han tenido esa sensibilidad y que tienen la posibilidad de hacer los dictámenes. Yo voy a seguir desde mi posición, desde mi trinchera como diputado migrante, persona que ha experimentado lo que es un refugio, que ha gozado de la protección internacional, pues precisando lo que hace falta. Yo no me imagino que yo al llegar a Canadá me hubieran dicho no puede salir de determinado lugar. Son reformas que se tienen que hacer y la verdad es que nosotros desde Morena pues ya tenemos una bancada migrante, que somos muy sensibles a estos temas, somos 5 diputados que tenemos esa experiencia con distintos antecedentes, pero todos con una convicción de que nuestro país debe ser un santuario de la migración y que dejemos de ver la migración como un problema. El momento en que el gobierno vea la migración como una gran oportunidad, va a cambiar, porque si ellos, bien es cierto, tienen una política racista, xenofóbica, en fin, ellos abrazan el privilegio blanco, pero el territorio estadounidense está ávido de fuerza de trabajo. Y si nosotros aprobamos también otra iniciativa que tenemos, que es la ley para proteger al trabajador internacional en América del Norte, la hace suya la Cancillería y trabaja con Secretaría del Trabajo, con Secretaría de Educación y manda a toda aquella persona que se ha acogido a la protección internacional para ser elegible a una visa de trabajo, problema resuelto. O sea, no se requiere descubrir el agua tibia, está claro. Aquí, allá demandan, necesitan gente para trabajar y aquí la gente que va a Estados Unidos no va buscando ser ciudadano americano, va buscando ganar en dólares para mandarle dinero a su lugar de origen. Eso es, si nosotros no sabemos ser el puente, si nosotros no sabemos catalizar, pues menudo problema. El tema de Ciudad Juárez se va a repetir y nosotros desde el Legislativo estamos obligados ética y moralmente a hacer lo que nos corresponde para que al menos no sea por la omisión legislativa que esa situación se repita. Es tétrico, es escalofriante eso que se está teniendo que vivir y bueno, yo saludo mucho y les aprecio mucho, sus 10 puntos tienen mucho que ver con la agenda que nosotros hemos puesto en la mesa. No estoy culpando nada más a las fuerzas políticas del Congreso, no, también a la renuencia
de la administración, porque si muchas veces le tienen miedo al cambio, una coma que le muevas, uy, no, ya se nos va a caer el presupuesto. O sea, tenemos que entrarle, sobre todo quienes tienen la gran responsabilidad de presidir estos espacios, quienes tienen la capacidad de dictamen, que lo tomen muy en serio, que no dejemos pasar esta oportunidad histórica de cristalizar una política que haga de nuestro país un país santuario y resuelva este tema, que lo haga, que consideren, es un cambio de enfoque, cambiar el chip. La migración es una bendición, una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Señor presidente, han pedido la palabra otros diputados, la diputada Olga. Gracias. Buenos días, un saludo a todos y a todas. Gracias por el acompañamiento que nos están haciendo aquí en la Cámara de Diputados, que es la Casa del Pueblo. Yo les voy a hablar como comúnmente habla el pueblo. Soy diputada migrante con 40 años migrando, no solo para Estados Unidos, para Centroamérica y otras naciones. Siempre por mis ideales de la defensa de los derechos del ser humano. Pero en el tránsito de mi vida he visto la discriminación y el racismo con el que se trata a las personas migrantes. Y ahí comenzó mi lucha desde los 18 años. Me alegra ver que hay mucho interés sobre la migración que entra aquí a Estados Unidos de Centroamérica y otros países, que creo que la mayoría de los migrantes que vienen tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos y pues desgraciadamente geográficamente no nos podemos mover. La mayoría, el 90%, tiene que atravesar territorio mexicano. El otro 10% llega por vía aérea directo a Estados Unidos, que con visa o X, ¿verdad? Yo les hablo como migrante porque no soy una persona académica, ni soy una persona estudiada con grandes números, pero la universidad que tengo es la de la calle, la de los testimonios, el haber vivido en Centroamérica y haber palpado la pobreza con la que viven nuestros hermanos centroamericanos. Desde que pusimos un pie en esta legislatura, he estado abogando para que los derechos humanos se respeten de nuestros hermanos centroamericanos. Desde el primer día he estado yo abogando para que hagamos leyes, para que podamos difundir entre la sociedad, quitarnos esa xenofobia que tenemos entre los migrantes. No nos vienen a quitar el trabajo, ni nos vienen a quitar nuestro sustento, no. Y la prueba está en Estados Unidos, que es una gran nación. ¿Y quién la hizo grande? Nosotros los mexicanos. Nosotros hicimos grande esa nación. Y nosotros los mexicanos que tenemos años de estar en Estados Unidos, no solo hemos fortalecido la economía de los dos países, también electoralmente hemos hecho fuerte también a Estados Unidos. Y nunca había visto yo que hubiera un interés del gobierno hacia los migrantes. Esos 40 años yo nunca había visto quién luchara por la migración. En los 80s cruzaron 2 millones de salvadoreños debido a la guerra que hubo en El Salvador y en Guatemala. Y no había centros de refugios, y no había detenciones, y no hay un testimonio de algún hermano que diga que los mexicanos se hayan portado mal con él. Una extorsión de un policillita ahí, que 20, 30 pesos de en aquel entonces, pero seguían su camino. Desde el momento en que la delincuencia organizada se dio cuenta que esto era un negocio, entró la corrupción, entró el peligro para nuestros migrantes. Yo me apego a todos ustedes y a los puntos que están ordenando, porque yo sé que van a beneficiar a nuestros hermanos americanos. Estamos también luchando por los hermanos, como ayer, que los hermanos en retorno, ya sea voluntaria o involuntariamente, en Estados Unidos, con las leyes de allá, haciéndonos
ciudadanos americanos, no porque traicionemos nuestro país, como nos lo decían antes. Cuando retomábamos la ciudadanía americana, decía, ¿estás traicionando a México? No. Estamos queriendo tomar lugares en Estados Unidos para poder defender a los que vienen detrás de nosotros. Y esa tiene que ser nuestra lucha. Son muchas cosas, como lo han estado mencionando, la trata de personas, la explotación laboral, el abandono, la separación de familias. Entonces yo pienso que tenemos mucho trabajo. Yo se lo he mencionado a mucha gente. A mí me han criticado mucho porque desde que llegué a esta legislación he defendido la migración que viene entrando a nuestro país. Pero tenemos que unirnos todos los diputados, más o menos los diputados migrantes, que tenemos una experiencia que tenemos en el sur. Entonces, bienvenida cualquier acción que favorezca a nuestros hermanos centroamericanos y de veras se los agradezco con el alma porque sé que me están ayudando a mí. Yo todavía hasta ahorita me conmuevo, soy muy chillona, pero porque me remoto a los 40 años de sufrimiento que tuvimos en el exterior. Que si bien yo ya regresé a México por la puerta grande, no todos los migrantes tienen esa oportunidad. Muchos vienen como se fueron, sin nada. A veces peor, porque a veces dejamos algo aquí y cuando regresamos ya no existe ese algo. Discúlpenme que me emocione, pero todavía tengo dolor. Entonces, por lo mismo de que lo he vivido, quiero que nuestros hermanos centroamericanos padezcan lo menos posible. Esta tragedia nos ha venido a sacudir a todos. Yo en realidad me siento en luto todavía. Desgraciadamente, 2 semanas antes, para ser más exactos, el 9 de marzo, tuve una reunión con el doctor Garduño, pidiéndole que se hiciera algo por este tipo de inmigración. Yo lo que le mencionaba era una amnistía como la que nosotros exigimos en Estados Unidos, una amnistía para todos los migrantes que están en México. Y él me decía, es que todos tienen la mira hacia Estados Unidos. Un día lo van a lograr, en 1 año, en 2 años, en 5. Si su mira es esa, lo van a lograr. Lo que podemos hacer es hacerles menos peligroso el tránsito a ese camino. Ahora, los están expulsando, discúlpeme, el compañero de Relaciones Humanas que dice que los están deportando. No los están deportando. De 8 países los están expulsando porque ni siquiera tienen el derecho de la deportación de regresar a su país. Los están expulsando a un país que no es el de ellos. ¿Cuántos de ellos van a calificar para ese estatus que están buscando? ¿El 10%? ¿El 5%? ¿El resto van a regresar a su país? No, no van a regresar a su país, se van a quedar en nuestro país. Y es donde tenemos que hacer leyes para que ellos puedan trabajar y vivir de una forma legal. Y puedan ellos ser el sustento, que no sean una carga social. ¿Y cuál es la única forma que no sean una carga social? Es dándoles estatuto legal. Eso fue la recomendación que le di yo al doctor Garduño, el cual me dijo, échele para adelante, diputada, yo soy el Ejecutivo, usted es la ley y lo que se apruebe, yo lo obedezco. Pero siempre con miras a este tipo de comunidad que viene a nuestro país. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir haciendo iniciativas que favorezcan a nuestros hermanos. Es cuanto y gracias por su atención. ¿Alguien más? La compañera, es su nombre. Hay varios apuntados. Algunos son diputados y otros no, pero yo creo que podemos hacer intervenciones alternas, sí. Así Bueno. alternando. Bueno, buenos días, mi nombre es Lirio Guadalupe Suárez Améndola de Campeche.
Yo actualmente soy consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche y estoy trabajando por el voto de los campechanos en Campeche, porque no tenemos, actualmente nuestra legislación no contempla el voto de los mexicanos, pero independientemente de eso, Bernardo, muchas gracias por haberme invitado, a la doctora Eunice, y gracias a diputada Amalia por el espacio y a todas las diputadas y diputados. Yo he sido activista en Campeche, bueno, sigo siendo activista en materia de migración, justamente por lo que comentaba la diputada. La migración en Campeche es algo que no se habla, o sea, no está nunca en la agenda pública, pero Campeche es frontera sur y hay mucha migración, inclusive forzada, y nadie quiere hablar de eso. O sea, inclusive a mí a veces me dicen que tú no eres activista o quítate ya tu papel de activista porque eres funcionaria pública, pero sin embargo creo que hay que decirlo. Campeche hay mucha migración forzada en materia de para trabajo forzado sexual, lo que comentaba el licenciado Juan. Se lleva muchas adolescentes de Centroamérica para esos trabajos y las engañan diciéndoles que las van a pasar a la frontera norte, o sea, que las van a llevar a Estados Unidos y les dicen, bueno, esta es la forma en que vas a pagar tu trabajo, ¿no? Y desafortunadamente es algo que se sabe, pero lo comentábamos hace rato con la doctora Eunice, al no haber denuncia no se persigue. Y ese es un problema. Yo creo que hay que cambiar la ley, hay que volverlo delito de oficio para que las autoridades puedan intervenir sin necesidad de que haya una denuncia, porque creo que esa es la parte más difícil, cuando se sabe y te dice la fiscalía, pero es que no hay denuncia que perseguir. Y ahí creo que se tiene que cambiar. Quiero aprovechar este espacio que estamos acá en la Cámara de Diputados porque creo que es muy, muy importante para dar esta migración segura, ordenada y humana que se ha trabajado en este decálogo. Creo que una de las partes más importantes es que haya delitos que se persigan de oficio, que no necesita haber una denuncia de por medio. Sabemos también en Campeche hay toda una frontera que es el municipio de Candelaria, en donde nadie interviene, o sea, no entra Fiscalía, no entra Instituto de Migración, no entra ninguna clase de autoridad, es tierra de nadie, por ahí pasa de todo, desde droga, personas, maderas, tráfico ilícito. Yo participé, fui delegada del INAH en Campeche, participé en varias reuniones trinacionales donde participaba México, Guatemala y Belice por el tráfico de piezas y figurillas mayas y pasaba lo mismo. Ahí participaba bueno, la UNESCO, participaba inclusive Interpol con el tema de buscar estos puntos rojos de tráfico de bienes culturales, pero también se hablaba de los temas de trata de personas, de tráfico de drogas y desafortunadamente la selva, que es la selva maya, que combina con la selva de Calakmul, es una de las reservas de biosfera más grandes del país, inclusive de América, porque son varios países que intervienen, hace muy difícil la persecución. Pero no solamente es difícil la persecución, sino que también en el momento en que hay una persona que es producto de trata y que no se pueda perseguir porque no es un delito que se persiga de oficio, tiene que haber una denuncia. Creo que en esa parte es para lo que estamos aquí, que por mi parte quise aprovechar este espacio para que se considere y se hagan los cambios pertinentes a la ley. Muchas gracias. Gracias. Diputado Murat y después diputado Braulio. Muchas gracias, diputada, por darme la palabra y por la iniciativa de invitar a esta delegación a todos los que están presentes.
y al presidente también, aquí a la Comisión de Relaciones Exteriores en la Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados. Saludo a todas y a todos, a ACNUR, a la Comisión de Derechos Humanos y a mis compañeras diputadas y diputados. Y bueno, pues creo que lo más importante del decálogo es lo que dice al principio, que la migración tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. Nos estamos deshumanizando, creo que eso es lo que está pasando. Entonces, de lo que pude leer, creo que eso es lo más importante. Ahorita la compañera nos acaba de recordar que los migrantes son seres humanos con sueños, con esperanzas, con deseos, que enfrentan peligros, dificultades y discriminación. Tenemos que tener eso en el centro de todo lo que elaboramos y la legislación y todo el trabajo que hacemos aquí en la Cámara de Diputados. Es nuestra responsabilidad apoyar con esa legislación para que las autoridades puedan hacer su trabajo de una manera adecuada. Entonces, por eso celebro que estemos el día de aquí. Ese sería mi primer comentario. El segundo comentario es algo que he dicho varias veces en esta reunión y en muchas otras reuniones. Cuando se firmó el TLC en los 90s, hoy el TEMEC, pues lo que se pensaba es que habíamos llegado a un acuerdo de que pudiéramos comercializar de una manera adecuada. Y algunas personas como yo, que éramos, en ese entonces estábamos en los 20s, creíamos que lo que seguía era el libre tránsito de las personas. Aun cuando suene utópico, en esos momentos se logró pensar que podíamos llegar a eso. Desgraciadamente después se dio lo del septiembre 11 y los países se comenzaron a cerrar. Entonces, ese es mi segundo comentario, no podemos construir desde la desconfianza, tenemos que superar eso. Y después de eso pasaron muchas cosas, ¿no? Todo esto de la pandemia y todas las cosas que están pasando con el tema del cambio climático nos han hecho a los humanos irnos cerrando más. Entonces tenemos que luchar contra eso, no podemos trabajar desde la desconfianza. Ese sería mi segundo punto. México es un país de origen, de tránsito, de destino y retorno de migrantes. Por eso es importante atender esta problemática y celebro que nos hayamos reunido el día de hoy, porque el decálogo trae muchas cosas importantes. Habla de la protección, de la defensa, de la empatía que tenemos que tener con nuestros hermanos migrantes, y habla de medidas específicas para el trata de personas, como lo acaba de mencionar la compañera. Debemos de atenderlo y creo que debemos de seguir exigiendo que se dé esa reunión interparlamentaria, porque si no nos podemos ni siquiera juntar con nuestros compañeros legisladores de los 3 países, Estados Unidos, Canadá y México, pues va a ser muy difícil que podamos avanzar en estos temas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Braulio. Muchas gracias, diputada Amalia García. Muchas gracias a la doctora Eunice Rendón, al licenciado Juan Martín Pérez, a Bernardo Méndez Lugo, a Joseph Ferreros, a Raúl Arturo Ramírez del CNDH. Gracias por traer propuestas. Los institutos políticos, los grupos parlamentarios, somos vehículos de la sociedad para representar sus causas,
que ya tienen muy bien trabajadas, como es evidente con el documento que nos presentan. Ante problemas complejísimos es muy difícil dar respuestas y las respuestas suelen ser muy complejas y ustedes, la verdad, con 10 puntos muy específicos logran darnos muchísimas herramientas basadas en evidencia y que son necesarias para cambiar la política migratoria del país. La tragedia sucedida evidencia un cúmulo de cosas que se han hecho mal. Y como tal hay que reconocerlas, que una persona se lleve las llaves de una estación migratoria, sabiendo que hay personas adentro, creo que evidencia la crueldad que hay en el México de hoy. Y que hay muchísimas cosas que tenemos que estar pensando, que tenemos que estar resolviendo, que tenemos que estar tratando. Lo que sí es que la tragedia ocurrida es un ejemplo solo de muchísimos tratos inhumanos, xenófobos y delincuentes que le hemos dado a los migrantes en este país y que han recibido nuestros migrantes también en otros lados. Hemos dadole a los migrantes, bueno, ha habido un abuso de esa condición de vulnerabilidad de los migrantes y por eso se les ha dado un trato tan inhumano. Y la respuesta tiene que ser, digamos, al menos al haber una tragedia como tal, lo menos que debemos es buscar dar respuesta a lo mismo. Y esa respuesta no tiene que ser, digamos, como se ha intentado hacer de tabula rasa necesariamente. Por eso creo que también son muy valiosos sus puntos, porque hay cosas que requieren bisturí y a veces se ha ocupado el machete y se han ocasionado problemas más graves de los que ya sucedían. Creo que es importante tomarnos esto con seriedad. ¿Y a qué me refiero? Hemos recibido leyes en esta legislatura y en la anterior que no se les mueve una sola coma. Presupuestos que no se les modifica una sola partida. Entonces, lo que ustedes vienen a decirnos hoy es importante. Lo que nosotros hagamos con eso que escuchamos es muy importante. Ustedes están haciendo su parte y se los agradecemos muchísimo. Presionemos para que nosotros hagamos la nuestra, porque la verdad es que no es posible que con lo que ha sucedido el presupuesto de 2019 de Comar siga igual. Y así ha sucedido con muchísimas instituciones en este país. No podemos permitir eso y la verdad es que es momento de escuchar a los que saben. Siempre lo ha sido, pero la verdad hay que seguir en esa línea. Queremos construir un mejor país de donde vengan las ideas, pero tomemos las mejores y resolvámoslas. Pero resolvámoslos ya, porque de verdad es un país en el cual alguien se lleva a las calles las llaves de una estación migratoria sabiendo que hay personas ahí adentro, de donde vengan las respuestas, pero este tejido social no puede seguir como va. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, y por parte de nosotros, yo formo parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, cuenten con nosotros en poder empujar esta agenda que hoy nos traen. Muchas gracias. Muchas gracias. La diputada Ana Laura Huerta. Gracias, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por visitarnos, por ponernos esto en las manos, porque qué importante es para nosotros entenderlo desde la parte donde ustedes lo visualizan. Si bien es cierto, nosotros pues vemos otra parte diferente de cómo hacer las leyes, de cómo enfrentar los procesos, ustedes lo viven o ustedes están cerca de la gente que lo viven y eso nos cambia muchísimo la percepción. Nosotros estamos muy atentos de tratar de hacer leyes para beneficio de los migrantes, pero también tenemos que, yo pienso ahorita que es más importante ya no ver el tránsito, sino realmente irnos al origen y al destino de esta situación. Sinceramente, si nosotros vemos el paso es algo momentáneo
y no se va a terminar si no terminamos con un origen y con un destino. Entonces, creo que es muy importante la entrevista que tenemos nosotros pendientes con la gente de Relaciones Exteriores, como miembro de la Comisión de Recursos de Relaciones Exteriores. Me es más importante, después de haber leído esto, que empujemos entre todos esa reunión para que la podamos lograr, porque yo creo que el hecho del tránsito es muy preocupante, es muy necesario, pero si no paramos el origen y el destino, no estaremos haciendo la parte que realmente cambiaría el destino de ese tránsito. Entonces, yo me sumo a los proyectos, ojalá que esto se dé cuanto antes, estaremos empujando para que así se logre, y pues muchas gracias a todos ustedes por abrirnos los ojos en ciertas cosas que, bueno, definitivamente nosotros ya las sabemos, pero que siempre es importante verlas desde otro ángulo, desde el ángulo de los migrantes, desde el ángulo de las personas que viven ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias por esta reunión. Han solicitado la palabra 2 personas más, la representante de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y Liliana Oropesa de Hidalgo, puedo decir también de 50 más 1. De 50 más 1, presidente de la Comisión de Migración de 50 más 1. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputados. A mí me hubiera gustado que hubiera estado también la Comisión de Asuntos Migratorios aquí en esta reunión, porque yo creo que son los que también atienden ese tema. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que no hay políticas públicas si no están soportadas, respaldadas por mejores presupuestos. Ninguna acción puede resolverse si no está avalada o soportada, apoyada por recursos, dinero para tener mejores condiciones. Y vemos que cada año el presupuesto en el tema migratorio es cada día menos, y esto yo celebro con Eunice y toda la gente que está interesada en el apoyo a los migrantes, este decálogo, porque sé que si lo llevamos a cabo con todas las áreas institucionales, sin excepción de ninguna, en materia de seguridad, en materia de migratoria, los gobiernos, los 3 órdenes de gobierno, las cámaras de diputados, de senadores, las cámaras locales, los ayuntamientos. Creo que si todos en un trabajo interinstitucional, podemos lograr que nuestros compañeros migrantes, nuestros migrantes mexicanos que también son abusados, extorsionados y secuestrados en las diferentes carreteras, creo que si hacemos un trabajo en conjunto, podremos lograr mucho por ellos. Pero mi participación en esta ocasión es para solicitar a los diputados que soliciten en este presupuesto que viene mayores recursos. Estamos realmente, comparado a otras legislaturas que buscábamos, porque yo también fui legisladora federal, y local, y también metida en esto, siempre buscábamos que aumentara por lo menos un 10, 20%, y en esta ocasión, no en esta ocasión, en estos últimos años, vemos que va en reducción. Muy respetuosamente les pedimos a ustedes que en este que viene luchen las diferentes comisiones, que luchen porque sí se cambie ese punto y coma, pero se cambie a favor y en suma de mayores dineros para nuestros hermanos migrantes. Me da un gusto saludarlos. Gracias. Ahora sí, el representante de la Organización Internacional de las Migraciones. Muchas gracias. Me presento, soy Jesús Sierra de la OIM. Me gustaría comentar algunos puntos que ya se han tocado, pero, y como lo decía Joseph, desde el Sistema de Naciones Unidas tenemos esta visión integral de la atención a la migración y la parte de los refugiados, como le corresponde a ACNUR. Nosotros como OIM, como agencia especializada para la migración,
Colaboramos con todo el gobierno de México, desde los 3 ámbitos de gobierno, desde 3 niveles y con todos los poderes. Retomo esta parte porque hemos trabajado desde el año pasado en coordinación principalmente con la Comisión de Asuntos Migratorios de aquí, que está Fernando, el secretario técnico. Impulsamos un ciclo de conferencias para ver la ley de migración, política migratoria y retos legislativos. Muchos de los puntos que se están tocando en el decálogo que están hoy presentando y que reconocemos desde hoy el trabajo y el esfuerzo, ya también nosotros los tuvimos como resultado de este ciclo de conferencias. El documento ya está puesto a disposición de la comisión para los trabajos que teníamos previsto continuar y que estaban en la agenda, digamos, ¿no? No hemos continuado, pero estamos en la disposición. Haciendo un poco más amplio, con los gobiernos estatales, con el gobierno federal trabajamos, tenemos lo que le llamamos los indicadores de gobernanza migratoria, que son estos indicadores que nos van dando cómo está la atención a la migración en el ámbito, ya sea estatal o a nivel federal, y ha sido un trabajo colaborativo con distintas autoridades para ver y hacer recomendaciones y las posibles modificaciones que se necesiten para la adecuada atención de las personas migrantes. Otro de los temas que también me gustaría comentar es, no solo vemos la parte de la migración así, la vemos de manera transversal y trabajamos con las distintas autoridades en el ámbito de materia del trabajo, para la atención de la trata y del tráfico. Entonces, la expertise que tiene la OIM la ponemos a disposición y reiteramos este apoyo desde la organización para estos trabajos. Todo esto, o sea, todo el trabajo que impulsamos desde OIM y que lo estamos haciendo de manera colaborativa con las autoridades, contribuyen fundamentalmente al cumplimiento de los 23 objetivos que están en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que al final todas estas medidas que se puedan adoptar desde aquí, desde las cámaras o desde las distintas autoridades, van a contribuir a cumplir estos objetivos. Y la finalidad de todo esto es la mejor atención de las personas migrantes. Entonces, desde OIM estamos agradecidos con la invitación y reiteramos el apoyo que se pueda necesitar para toda esta parte técnica. Muchas gracias. Perdón, sí. Adelante. Sí, muchas gracias, diputados, diputadas y diputados. Mire, venimos una comisión de compañeras y compañeros de Michoacán. Si levantan la mano, por favor, los compañeros de la comitiva. Invitados por nuestra amiga, compañera y diputada Alma Griselda Valencia de Michoacán, de Aguililla, migrante, por cierto, de origen. Y venimos a este equipo, pues somos parte de un organismo que nosotros denominamos Alianza Migrante Progresista. Esta Alianza Migrante agrupa a varias organizaciones sociales y de entre ellas algunas históricas, lo comento solo porque la diputada Amalia sabe de ellas. Algunas de ellas es la CIOAC, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. El compañero Mario García la dirige en Michoacán, aquí está presente. La Central Campesina Cardenista, viene el compañero Julio de Marabatío, que son parte de la Alianza Migrante Progresista. Esta y otras hicimos, y junto con nuestra amiga la diputada Alma, hicimos en agosto del año pasado la primera convención en Michoacán, que le llamamos Convención Internacional de Derechos Humanos y Migración. Un evento muy importante, nos dimos a la tarea muchas asociaciones, movimiento social con agenda migrante, históricas algunas, como las que ya dije, y bueno, se derivó ahí un documento, un resolutivo. Ese resolutivo, esos acuerdos, ya se los entregamos al secretario de Gobernación. Yo personalmente tuve la oportunidad de entregárselo allá al secretario en una visita que hizo a Michoacán, a la meseta purépecha. Le entregamos los resolutivos. Queremos con esto, pues nosotros poner ese granito de arena a este esfuerzo
y que pudiéramos nosotros dejar los resolutivos aquí con quienes ustedes nos indiquen. Y pues los resolutivos tienen que ver con muchos temas migrantes. Yo solo quisiera enumerar 2 o 3. Uno, que en el documento se propone que se separe el Instituto Nacional de Migración de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que quede como un organismo meramente administrativo, que se creen jueces de migración para que den atención a los problemas de los migrantes, y que los albergues pues dejen de ser cárceles y que sean realmente espacios donde se les asesore, se les dé el trato y bueno, que sean otro tipo de espacios. Por ahí más o menos reza el documento que derivó de Morelia, de Michoacán en agosto. Entonces, en esa parte también nosotros quisiéramos proponer que el decálogo pudiera ser por una migración segura, ordenada, humana y legal. Porque en Michoacán, cuando menos, tenemos muchas, pero muchas experiencias de fraudes que prometen, digamos, visas laborales a Estados Unidos, Canadá, y bueno, ese es el pan de cada día. Por otro lado, tuvimos reunión los convencionistas con el Sistema Nacional de Empleo, delegación en Michoacán, y nos informaban que el año pasado el sistema, de México a Estados Unidos lograron emigrar legalmente para trabajar a Estados Unidos 200,000 personas. De esas 200,000 personas, el Sistema Nacional de Empleo en Michoacán solo pudo apoyar o generar el respaldo para enviar a 500 personas. De esas 200,000. Es un dato que nos dieron ellos. Y bueno, eso tiene que ver con que por un lado se van 200,000 personas de manera legal, el gobierno solo promueve a 500, bueno, no 200,000 de Michoacán, 200,000 de todo el país, pero deja solo el gobierno federal promueve a 500 paisanos. Y por otro lado, los fraudes. Entonces, bueno, ahí hay mucho que hacer y bueno, es un fenómeno que no va a parar. Entonces, nosotros sí quisiéramos estar atentos, que nos permitieran seguir en este espacio, colaborando, apoyando, coordinándonos y ser parte de estos importantes procesos. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Alma, ¿desea hacer uso de la palabra? Muchísimas gracias, presidentas. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes aquí. Obviamente que atendiendo una serie de problemáticas que las propias asociaciones civiles y todos los que están el día de hoy aquí presentes, congregados, nos podemos dar a la tarea de escuchar. Agradecer de alguna manera a la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aquí de esta comisión de la 65 legislatura, el seguimiento que corresponde a cada uno de los estados de acuerdo a cómo están demandando la atención de la problemática, como es el caso que acaba de presentar nuestro compañero Máximo Chávez, y quien viene haciendo un trabajo sumamente arduo y responsable en el estado de Michoacán. La experiencia nos ha generado a nosotros de manera muy concreta lo que acaba de denunciar prácticamente el compañero Max Chávez, que en el estado de Michoacán pues seguimos con denuncias nosotros precisamente porque hay asociaciones civiles irresponsables que de manera oportunista, aprovechando que se difunde a nivel nacional la aprobación de empleo temporal en distintos estados y entre ellos siempre el de Michoacán, porque tenemos solicitud ante el Servicio Nacional del Empleo casi siempre y ante el Servicio Estatal del Empleo. Y como consecuencia, pues hay una serie de organizaciones que también se prestan para extorsionar, difundir las campañas. En municipios aislados, les quiero decir que tenemos una denuncia nosotros de una asociación precisamente que hace exactamente 5 años se dedicó a promover las visas de empleo temporal, que en lo corto les podemos aportar esta denuncia y que está detenida.
que extorsionaron cientos de personas, no solo en el municipio de Aguililla, sino de Buenavista, de Tepalcatepec, de Cualcomán, de la zona costera, que por tratarse de una zona aislada y como consecuencia, esta zona aislada pues no permite que necesariamente la gente pueda salir a hacer denuncias a la capital del estado, a Patzingán propiamente, que sería el lugar más cercano para hacer las denuncias correspondientes de estas extorsiones. Pero sí me sumo a este esfuerzo colectivo de organizaciones que tienen una amplia trayectoria, responsable trayectoria como la que encabeza el compañero Máximo Chávez el día de hoy y que tienen la oportunidad de conocerlo. Nosotros tenemos ya décadas trabajando con Max, es un hombre de trabajo, incluso quiero decirlo aquí, él tuvo ya la experiencia de ser diputado federal en otra legislatura y conoce la situación de cómo transita también el tema legislativo. A Max le quiero comentar que la Asociación de Migrantes, que encabeza ahorita Marco Antonio Hernández, quien haya sido también en su momento director de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, generó en una de las reuniones que tuvimos a bien apoyar en el Estado de Michoacán la propuesta para que se presentara una iniciativa de ley que tiene que ver con la creación de jueces, Máximo, y que, bueno, tiene que ver con que me involucré en este tema que ya fue presentado también ante la Cámara de Diputados, donde hice la petición a todos los diputados y diputadas para que nos hicieran favor de apoyarnos en esta iniciativa de ley que tiene que ver con lo que acabas de plantear, Max, la creación de jueces y que no sean juez y parte como se está manejando ahorita el tema de las detenciones de los migrantes y que los lleva a un tema meramente administrativo, no legal. A un tema con una visión meramente administrativa, los detienen administrativamente hablando, en fin, pero no les dan un derecho de defensa legal que les permita a ellos también, desde una visión más humanitaria, revisar los temas de cada una de estas detenciones. Y esta propuesta fue presentada ya en el mes de diciembre. Esperamos darle seguimiento a esta iniciativa de ley que tiene que ver, donde tuvieron a bien acompañarme Alejandro Robles, la compañera Olga que se encuentra aquí también, que sabe de la iniciativa y los compañeros que tuvieron a bien escucharme también cuando se presentó ante el Pleno, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados. Entonces vamos a darle seguimiento a la problemática que el día de hoy ustedes presentan y por supuesto que este decálogo que el día de hoy presentas aquí, Max, seguramente a todos nos interesa desmenuzarlo y ver que cada quien tome una iniciativa de estas, de las que estás proponiendo y a ver de qué manera, por supuesto, las incluimos, ¿verdad? Yo les pido de favor que seamos sensibles ante la movilidad incluso que trae a nuestros equipos de trabajo, nuestros grupos de los diferentes estados para poder ser escuchados como el día de hoy y que nos comprometamos efectivamente no solo a escuchar, sino a atender las demandas y a ver de qué manera podemos revisar el decálogo y resolver, cobijar el decálogo, líder. Va a ser fundamental para nosotros esto y nos das a nosotros también una oportunidad de revisar temáticamente lo que están proponiendo como organización y en esa medida priorizar los temas también. Muchísimas gracias a todos por su atención, gracias a la comisión por la invitación al día de hoy. Una disculpa, sinceramente, pues hemos andado como siempre, ¿verdad? Luego se nos empatan las reuniones y la verdad es que pues yo llegué un poco tarde, afortunadamente conozco la iniciativa ahorita de esta organización de Michoacán y por supuesto que la cobijamos desde aquí. Un saludo a todos los presentes de Michoacán y me pongo a sus órdenes, compañeros y compañeras jóvenes, estamos aquí para servirles. Gracias. Señor presidente, compañeras, compañeros, ha sido una reunión larga, muy provechosa, muy importante tiene la palabra el presidente de la comisión para hacer algunos compromisos como él mismo lo ha manifestado a nombre de la comisión y para clausurar. Muchas gracias, diputada Amalia. Antes que nada, les pido una disculpa. Tenía yo ya desde hace un mes agendada una intervención con la Embajada de Italia en el Colegio de México y por eso le pedí a Eunice, dame chance tantito, pero lo bueno es que nuestra querida Amalia García es alguien que sabe del tema,
que le apasiona y por eso le dije, pues necesito que ahí nos cubras y que el evento pueda iniciar. Quiero comentarles que, no sé si fue hace una semana, Eunice, que a través del diputado Benjamín Robles me dijo, oye, te anda buscando Eunice, está preocupada por este tema, pónmela al teléfono, así somos, y en una llamada nos pusimos de acuerdo, y en menos de una semana, gracias a ese dinamismo que tiene Eunice, lo bueno es que ahora no llegaste en patines, sí, pero rápido se armó. Y miren, rápido les quiero comentar que para la 65ª legislatura, para la Comisión de Relaciones Exteriores ha sido un acierto que exista gente que tiene una gran visión y una gran pasión por resolver el problema de la migración. Hoy aquí en esta comisión hay varios compañeros que son migrantes y que lo primero que hicieron en cuanto llegamos fue tratar el tema de cómo los tratan en Estados Unidos. Y eso provocó que rápido vinieran organizaciones de Estados Unidos, mexicanos, a comentarnos cómo sufren con el trato desde los mismos consulados y cómo a raíz de eso pues se armó un equipo especial que encabezó Amalia para armar un documento que en próximos días vamos a discutir con Relaciones Exteriores, porque empezamos cómo tratar de que los consulados en Estados Unidos realmente se conviertan en un espacio diferente de apoyo y de atención a los migrantes mexicanos. Y luego hemos tenido todo un debate a través de don Augusto Gómez Villanueva, quien ha señalado la necesidad de abrir un parlamento, un foro de discusión con los países de Centroamérica, para que efectivamente en una coordinación con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, pudiéramos discutir con ellos el problema que estamos viviendo. El día que suceden los terribles acontecimientos de Juárez, de hecho esta fue la primera comisión que a través de Amalia hizo una propuesta, uno, de nombrar una comisión, hacer la propuesta a la mesa, a la Jucopo, de una comisión especial, que abriera una investigación a fondo. Efectivamente no nos interesaba descalificar, una investigación a fondo para conocer los hechos. Y dos, pues dar una conferencia para poder denunciar junto con un documento. A raíz de eso, en la última reunión que acabamos de tener la semana pasada, se discute aquí el asunto de que tenemos en puerta la reunión interparlamentaria con Estados Unidos. Y entonces discutíamos cómo queremos llegar a la mesa con Estados Unidos, sobre la base de qué. Sí nos interesa discutir el problema del fentanilo que tanto les interesa a ellos, a nosotros el tema de las armas, del dinero, pero hay un tema que hoy es urgente, que es el tema de la migración. Y entonces acordamos armar una comisión, otra vez Amalia es la relevista, para que se arme la propuesta y armar un foro sobre migración que tenga varios objetivos. Uno, un foro para cambiar esa idea equivocada de lo que es la migración. Necesitamos derrumbar el viejo paradigma de que los migrantes son un problema y tener que aclarar que hoy en día en todo el mundo está emigrando el 9%, perdón, el 3%, pero contribuyen al Producto Interno Bruto con el 9%. Quien diga que los migrantes son un problema necesita ver los datos de lo que generan. Es decir, en México, ¿quién pudiera cuestionar a los hermanos migrantes mexicanos que hoy están enviando a este país más de 60,000 millones de dólares? Esos ingresos ya ni el petróleo nos los da. Entonces, efectivamente, necesitamos cambiar el enfoque, la dinámica, el paradigma. Y por eso necesitamos que ese foro tiene que ser un gran evento donde puedan concurrir gente de Centroamérica, gente de México, ¿verdad? Queremos invitar a organizaciones de Estados Unidos. Y ahora, después de escuchar a Eunice, pues tiene que venir la gente de Canadá y de Costa Rica con este tema que comentabas de los tribunales, porque ellos ya tienen una experiencia que nosotros pudiéramos replicar en México.
Pero también necesitamos que el resultado de este foro salgan iniciativas de ley que nos permitan cambiar el aparato jurídico con el cual estamos atendiendo a los migrantes. Y yo creo que hoy, Eunice, te queremos dar las gracias a ti y a las 300 organizaciones que participaron en la elaboración de este decálogo, a la gente de ONIR que está aquí, porque lo que les queremos decir es que queremos que estén presentes en este foro. Ustedes son la sociedad civil y nosotros se supone, y debería de ser real, representamos a la sociedad civil. Estamos aquí para mandar obedeciendo. Y entonces necesitamos que en ese foro venga la sociedad civil, vengan las organizaciones que hoy están atendiendo a los migrantes y que veamos un nuevo andamiaje jurídico para cambiar el enfoque de cómo tratamos a los migrantes. Son seres humanos como nosotros. Yo vengo de una familia de migrantes, de Zacatecas. Mi padre duró 13 años en Estados Unidos. En aquel entonces nunca le dio por quedarse porque fue en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial que les daban su papel de braceros y entonces la gente nunca se quiso quedar porque entraba y salía legalmente de Estados Unidos. Hizo su buen dinero, compró su buen caudal de vacas, ¿verdad? Pero después 2 de mis hermanos viven allá, tíos, sobrinos, es decir, yo soy una familia binacional. Y entonces, así como mis hermanos hoy en Estados Unidos han encontrado un espacio de vida y de bienestar, pues yo quisiera contribuir en este país a que los que llegan refugiados tengan una oportunidad de vida, de bienestar. Vienen huyendo no porque quieran, sino porque las condiciones de su país los obligan a salir. ¿Quién quiere dejar a sus muertos? ¿Quién quiere dejar su terruño? Salen porque no les queda de otra, es un asunto de vida o muerte. Y yo quisiera que los que vienen de paso, los migrantes, pues efectivamente tengan un paso ordenado, seguro, humano, con espacios donde puedan llegar a dormir, a descansar, a tomarse un vaso de agua, comerse un taco, de la manera más segura, más tranquila. Porque en ningún lado del mundo migrar es un crimen, compañeros. O sea, históricamente, desde que habitamos en este planeta, hemos emigrado. Entonces yo creo que es importante y por eso para nosotros el foro es muy importante porque queremos alimentar toda una propuesta para presentarnos en la interparlamentaria con nuestros iguales congresistas norteamericanos y decirles, a ver, compañeros, vamos desmistificando el problema de la migración. Si alguien necesita a los migrantes son ustedes, hombre. Vamos viendo desde permisos de trabajo. Ahora, si México tiene que ser el espacio donde se pueda hacer todo el trámite, pues enhorabuena. Que ese número de visas que hoy le están dando a México, pues puedan ser también visas de trabajo para gente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua. El convenio que tenemos con Canadá de hace más de 20 años, donde nos piden jornaleros agrícolas, que al principio nada más querían que fueran por 6 meses. Hoy los mismos canadienses que los contratan están pidiendo que se extienda a 2 años. Porque efectivamente muchos de los mexicanos que van con la idea de trabajar, de ganarse $1 canadiense, y el mismo contratista canadiense dice, es que me generas un problema cuando a los 6 meses te vas. Yo quisiera que duraras hasta 2 años. Entonces, ¿por qué no firmar un acuerdo con Estados Unidos, que tanta falta les hace la mano de obra, donde eso se pueda hablar? Porque yo sostengo que el día en que el migrante tenga un documento para entrar y salir en otro país, pues va a ir y va a trabajar y va a regresar a su país y va a ver a su familia, o sea, cambia la lógica. Pero eso es lo que queremos discutir en el foro. Y por eso desde hoy los invitamos, porque nos vamos a llevar este decálogo ya como un documento inicial, pero es muy importante que en ese foro estén ustedes presentes, que usen la plataforma del Congreso, porque siempre decimos que esta es la casa del pueblo, pues vamos haciéndolo realidad. El pueblo quiere venir, quiere opinar. Nosotros solamente somos facilitadores. Y desde ahorita los invitamos a que es urgente ver cómo le metemos más dinero a esto, compañeros. Es urgente. Se han triplicado las funciones de la Comar
y con el presupuesto que tienes de dar risa, compañeros. Incluso cómo podemos ayudar a los albergues que desde una posición totalmente filantrópica y con recursos propios hacen milagros. Pero hoy con los datos que nos daba, pues es increíble el número de migrantes que están llegando. Entonces, pero algo tenemos que hacer, compañeros. Entonces, desde aquí, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, te lo quiero decir, Eunice, en menos de una semana se armó esto, porque hay toda una actitud, no mía, yo solamente hablo por los demás, de que queremos entrarle con todo y generar un nuevo paradigma sobre la migración, sobre el refugio. Queremos generar un nuevo andamiaje jurídico que permita que este país trate a los migrantes como quiere que traten a los migrantes mexicanos. Por eso hoy los felicito a todos de corazón. Realmente he escuchado participaciones muy importantes. Yo, a pesar de que soy profesor, soy descendiente de Descartes y de Karl Popper. Yo siempre dudo y sigo aprendiendo y aprendiendo. Y hoy vine y aprendí más. Lo bueno es que ustedes no me cobran, ¿verdad? Fue una cátedra gratis. Enhorabuena, Eunice, a ti y a toda la gente que hoy nos acompaña. A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, a nombre del Congreso de la Unión, les damos las gracias y muy pronto les haremos saber sobre este gran foro que se va a armar y aquí los esperamos. Ustedes realmente son los verdaderos actores de esto. Nosotros solamente somos los facilitadores. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias.